La economía en Europa representa cerca del 25% del mercado bursátil mundial y está en riesgo por su inestabilidad económica y política. El tema que ahora genera ruido es el de la salida del Reino Unido, ya que algunos sectores británicos consideran que esta medida le daría al país mayor independencia política. Esta decisión tiene un tiempo límite hasta el 23 de junio. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. ¿Recuerda usted la década de los 80s, principios de los 90s, cuando había una efervescencia, una real y genuina efervescencia en el mundo por la integración económica? Se hablaba que con el surgimiento de la Unión Europea, el mundo caminaba irremisiblemente hacia crear básicamente tres grandes bloques económicos. El bloque de Europa, el bloque del yen en Asia y el bloque del dólar en América. Se decía que ese era el camino del mundo. Algunos teóricos, incluso algunos más o menos serios, llegaron a escribir libros que decían que el mundo avanzaba hacia una nueva Edad Media, que los bloques económicos se iban a cerrar en sí mismos, que la población iba a viajar menos y que las relaciones comerciales serían básicamente entre estos tres grandes bloques de la economía. Se decía que la integración de las monedas era el futuro, que todos veríamos cómo desaparecerían las monedas nacionales y avanzaríamos hacia tener unas pocas monedas fuertes, eficientes y efectivas. En la década de los 90, los argentinos dijeron, hagamos una libre paridad entre el peso argentino y el dólar de los Estados Unidos. Como todos los actos populistas, terminó siendo un fracaso porque al final del día en el mercado la gente prefería tener dólares que pesos argentinos y eso hizo que valieran más y la economía de aquel país, como siempre, como lo hace tradicionalmente, terminó quebrando. Se decía que la Unión Europea iba a ser el modelo a seguir. Se comenzaron a olvidar muchos de los principios en materia económica fundamentales. Ciertamente, la Unión Europea ha funcionado, pero hoy se encuentra ante uno de los más grandes retos de su historia. ¿Debe continuar este modelo económico, este modelo de integración o no? Hay quienes han planteado dudas. Al principio, fueron los griegos que amenazaron con salirse de la Unión Europea y abandonar la zona del euro simple y sencillamente porque no le querían pagar a la Unión Europea todo lo que habían recibido de ella. Más allá, en algún momento, los alemanes, el alemán promedio dijo, oigan, nosotros pagamos con nuestro propio dinero la integración de las dos Alemanias. Y hoy estamos financiando a Grecia, un gobierno populista e irresponsable. Los griegos, pasado el berrinche, pasado el escándalo, dijeron, bueno, no nos salimos de la Unión Europea si nos siguen prestando dinero, si nos siguen dando más recursos. Hoy, el debate está si el Reino Unido se mantendrá o no dentro de la Unión Europea. En el Reino Unido siempre tuvieron divergencias importantes con la integración económica y de hecho mantuvieron la libra como su moneda y no entraron al euro. Eso está generando una profunda discusión en el mundo. A mediados de junio, en un referéndum, en el Reino Unido se tomará la decisión si se mantienen dentro de la Unión Europea o no. Gran parte de la turbulencia, gran parte del futuro camina por ahí. De eso platicaremos hoy en la otra cara de la moneda. De materializarse la salida del Reino Unido, el impacto en el tema del comercio exterior será la renegociación de acuerdos multilaterales. Sin embargo, esta decisión podría gatillar la salida de otros estados en busca de mayor independencia política y fiscal. Desde que se formó la Unión Europea, muchos países de la región se han incorporado paulatinamente, pero ninguno ha salido.
Hace algún tiempo platicaba con Agustín Carstens, gobernador de Banco de México, y le preguntaba que qué pasaría si Grecia salía de la Unión Europea. Desde el punto de vista económico me dijo que era total y absolutamente absurdo, que era un error que aquel país se saliera porque perdería toda la red de apoyos económicos, que Grecia necesitaba más a la Unión Europea que la Unión Europea a Grecia. De hecho, como vimos, se cumplió aquel principio, Grecia se mantuvo y ha tomado en las semanas recientes las medidas económicas correctas, es decir, aumentar los impuestos, generar mayores gastos en salud y en pensiones y hacer que el país se vuelva más productivo. Un país que, dicho sea de paso, es especialmente improductivo. Tiene la mayor cantidad de sindicatos en el mundo y estos hacen que se trabaje poco, verdaderamente poco en aquella nación, que se está hundiendo en la pobreza y en el despilfarro después de haber sido una de las grandes naciones de la humanidad. Sin embargo, en aquella plática Agustín Carstens me decía que la Unión Europea podíamos imaginarla como un collar de perlas, que cuando se rompía el collar y se salía una, era difícil prever qué pasaría con el resto de las perlas que hubiera ahí. Si se salían todas, si no se salían todas, si se podía amarrar o cómo quedaría el collar. Hoy, ante esta discusión en el Reino Unido, tenemos que preguntarnos, ¿quién necesita más a quién o cómo se replantea la Unión Europea? Ciertamente se trata de una integración de países que permite el libre tránsito de personas, que permite que haya una mayor conectividad laboral. Sin embargo, se ha convertido en el pretexto para que las naciones menos eficientes, las naciones que no funcionan bien, expulsen libremente a su gente y carguen sobre el erario de las naciones que funcionan bien el peso de la sociedad. Hemos visto cómo los programas de apoyo se han concentrado en cargarle la mano a los países que toman las medidas económicas correctas. Ojo, otra vez no estoy hablando de izquierda ni de derecha. Estoy hablando como debe ser en la economía, correcto e incorrecto. Y aquellos países que toman las medidas incorrectas expulsan gente que tiene que ser rescatada de alguna manera por las naciones, por los contribuyentes que sí cumplen en tiempo y forma. Y a eso hay que ponerle otra serie de migrantes que vienen de naciones fuera de la Unión, que están tomando costos, que están tomando beneficios que finalmente se cargan sobre el contribuyente promedio. El miembro del Reino Unido en promedio se pregunta, ¿por qué tengo yo que financiar, que pagar, que apoyar primero a los que vienen de afuera de la Unión y después en aquellos países donde simple y sencillamente no se hacen bien las cosas? Se está viendo un fenómeno de migración dentro de la Unión, los países que están mal, te vas a vivir al Reino Unido, te vas a vivir a Alemania y te quedas con los programas de salud, de seguridad social y en ellos están. Eso ha llevado al habitante promedio a pedir un referéndum y preguntarse, ¿debemos seguir o no en la Unión Europea? ¿Debemos seguir o no dentro de este bloque económico? Casi le puedo decir que van a decidir quedarse, casi se lo puedo afirmar. Sin embargo, se quedarán con condiciones diferentes. Habrá cambios fundamentales en la economía de aquel bloque económico en el cual se van a tener que entender que lo importante es la convergencia de las naciones. Se creyó, quizá de una manera ingenua, quizá de una manera demasiado buena onda, por decirlo de alguna manera, que todo mundo se iba a portar bien y que todo mundo iba a hacer lo correcto. Le decía que cuando estaba de moda esta integración, se tomó la decisión en Argentina de hacer la paridad 1 a 1. ¿Por qué fracasó? Porque no convergieron las monedas, porque no convergieron las políticas fiscal, monetaria y presupuestal con lo que debería ser. Porque al final del día,
La moneda solo es un papel que representa los ingresos que genera una u otra nación. En la Unión Europea estamos viendo que no hay una plena convergencia de las naciones, que hay algunas, en el extremo está Grecia y en el otro extremo está Alemania, en las cuales se toman decisiones económicas total y absolutamente diferentes. En Alemania tienen un férreo control sobre el gasto, una política fiscal verdaderamente, llamémosle agresiva, es decir, una política fiscal dura, un control sobre los principales factores de la economía, es decir, por ponérselo muy claro, donde no se gasta lo que no se tiene y si se quiere gastar más se consigue dinero. Y en el otro lado hay naciones como Grecia que viven de la irresponsabilidad, del debiera ser, del ridículo. Y déjeme sumarle a estas naciones a España que les dio porque todo tenía que ser como, no sé, buena onda, que todo tenía que ser como cool y se les ha olvidado que se tiene que gobernar. Y en esta diferencia hay quienes dicen, ya no me conviene estar en la Unión, ¿por qué yo tengo que pagar lo que en otras naciones no se está haciendo? ¿Por qué tengo yo que rescatar lo que en otras naciones no pasa? Permítame una figura para entender. Imagínense que se hubiera creado la unión del dólar y que toda América tuviera el dólar y que fuéramos la Unión Económica de América. Naciones que lo están haciendo bien en materia económica, como Colombia, Panamá o México, tendríamos que estar destinando recursos para rescatar a Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, naciones que lo están haciendo mal en materia económica. Y yo le pregunto a usted, ¿usted estaría de acuerdo en que con todas las carencias, con todas las necesidades, con el alto índice de pobreza que tenemos, estuviéramos rescatando a alguna otra nación del mundo? Intuyo su respuesta. Me diría que no. Me diría, oigan, ellos lo han hecho mal, pues ellos tienen que pagar. ¿Por qué vamos a retrasar el crecimiento de México por andar financiando a lo que lo hicieron mal? Y ese es el gran debate que se está dando en la Unión Europea. ¿Cómo hacer para que las políticas converjan? ¿Cómo hacer para que no haya incentivos perversos, para que algunos tomen malas decisiones económicas y expulsen a su gente, así como nosotros lo hacemos con nuestros migrantes ilegales, y que ellos vayan a usar los beneficios sociales de otra nación? En los Estados Unidos el discurso antiinmigrante ha pegado muy bien porque en el fondo apela a lo mismo. Usted imagine por un momento que es un residente legal que vive en los Estados Unidos, que nació en aquella nación y ve que los sistemas de salud se están cargando de gente que vive ilegalmente en su país. Usted me podrá decir, bueno, por una cuestión de humanidad, de derechos humanos, bla, 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 hay que ayudarlos. Sin embargo, usted también tiene carencias, tiene necesidades y está pagando por ellas. De ahí que el discurso antiinmigrante esté creciendo. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿los bloques económicos, un bloque como el de la Unión Europea, se debe mantener? Yo le diría que sí. Sin embargo, lo que tenemos es que preguntarnos en qué condiciones se debe mantener, cómo debemos hacerle para que todos hagan la tarea como es debido. Gracias, que le vaya muy bien.